Buenos días, niños y niñas. Estamos iniciando una nueva semana. El nombre de la actividad es Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Vamos a iniciar trabajando el área de personal social. ¿Las plantas son importantes en el lugar donde vivimos? ¿Cuál es el reto de la semana? ¿Cómo las plantas nos ayudan a conservar el ecosistema? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cómo podemos compartir información al respecto? Te invitamos a participar de esta nueva aventura de aprendizajes. En ella te convertirás en un investigador de las plantas de tu comunidad. La actividad de hoy te dará la oportunidad de comprender cómo las acciones que realizan las personas con las plantas, especialmente los árboles, pueden causar problemas con el ambiente. ¿Cuál es nuestra meta a lograr? Nuestra meta a lograr el día de hoy es analizar y explicar cómo las acciones cotidianas que realizan las personas con las plantas y los bosques pueden perjudicar la armonía con el ambiente. Ahora van a observar con atención las siguientes imágenes. Ustedes pueden apreciar, hay dos imágenes. Vamos a observar la primera imagen y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre en la primera imagen? Podemos apreciar que se están talando o cortando los árboles y se están quemando también. ¿Quiénes habrán cortado y quemado las plantas y los árboles? ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Quiénes creen ustedes que han cortado y quemado las plantas y los árboles? Claro, las personas. ¿Y por qué lo habrán hecho? Para obtener beneficios económicos. Ahora vamos a observar la segunda imagen. ¿Qué observamos en esta imagen? Miren cómo han construido viviendas en este lugar y ya no observamos ni árboles ni parques. Ahora ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué las personas han construido casas y edificios y casi no hay lugar para las plantas? ¿Y cómo afectarán esas acciones al ambiente? ¿Y por qué? ¿Sabías que el espacio donde vivimos está conformado por elementos naturales y sociales? ¿Cuáles son los elementos sociales? Son los que han sido construidos o modificados por las personas, por ejemplo, chacras, parques, casas, carreteras, veredas, caminos, ciudades, etc. ¿Y cuáles son los elementos naturales? Los encontramos en la naturaleza, lo conforman las plantas, los animales y también las cordilleras, los desiertos, los ríos, los mares, etc. Los elementos sociales y naturales se relacionan en un mismo espacio. Es importante cuidarlos para vivir en armonía con la naturaleza y en sociedad. Las actividades que realizan las personas deben siempre cuidar que no se dañen los espacios naturales, ya que estos son nuestra fuente de vida. ¿Qué vas a hacer luego? Vas a escribir en tu cuaderno una lista de elementos naturales y sociales que existen en tu localidad. Aquí tienes ya algunos ejemplos. También puedes apreciar, mira, en esta imagen hay elementos sociales y en esta otra hay elementos naturales de los cuales tú te puedes guiar para realizar tu actividad. A continuación vas a leer la siguiente situación. Es un diálogo que se presenta entre Juan, Paola y Luis. ¿Qué dice Juan? Amigos, ¿sabían que pronto remodelarán el parque del barrio? Sí, escuché que van a construir un parque con muchos juegos. Seguro quedará bonito. Espero que hayan plantas y jardines en el parque nuevo. Yo leí que las plantas purifican el aire, entonces es importante que el parque también las tenga. ¿Qué dicen ustedes? Ah, las áreas verdes. Creo que sí habrán, pero lo más importante son los juegos. Hasta escuché que habrá una canchita de fútbol. ¡Qué bueno! Muy bien, niños, después que ustedes analicen esta situación van a responder las siguientes preguntas. ¿Sobre qué conversan los niños? ¿Qué espacios se construirán en la remodelación del parque? ¿Cuál es la preocupación de Luis? ¿Cómo responde Juan a la pregunta de Luis? ¿Y crees que será importante que en los lugares donde vivimos y nos relacionamos con los demás haya también espacio para las plantas? ¿Por qué? Importante, las plantas y bosques son elementos naturales que las personas deben cuidar.
pues nos brindan beneficio para todas y todos. Las personas cultivan huertos y jardines y lo consideran áreas verdes en los lugares donde viven. Ahora, para saber más sobre las plantas, elementos naturales y los beneficios que aportan a la vida de las personas, vas a revisar la siguiente ficha: las plantas en la vida de las personas y la comunidad. Luego que leas esa ficha, vas a escribir en tu cuaderno algunas ideas que creas importantes. Vamos a revisar esa ficha, niños. Vamos a leer juntos la ficha. ¿Qué nos dice? Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustibles y fibras. Además, brindan cobijo a muchos otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen en la estabilidad del clima. ¿Sabías que la mitad de los alimentos que consume la humanidad procede de solo 3 especies de plantas? Así es, son el trigo, el arroz y el maíz. Asimismo, casi la mitad de las medicinas derivan de las plantas. Incluso algunas se utilizan directamente como las hierbas tradicionales. De los bosques se obtienen grandes beneficios, entre los que podemos mencionar la madera, los frutos, la resina, el corcho, el carbón, el forraje, la leña, las medicinas y los pastos. El bosque influye sobre los suelos, por ejemplo, disminuye los efectos de la lluvia porque impide que caiga con fuerza, evitando los deslizamientos y huaicos, salvaguardando la vida de personas y comunidades enteras. Así también, las copas de los árboles frenan la velocidad del viento, sobre todo de los que son fuertes y producen ventarrones, aminorando sus efectos. La actuación del hombre sobre las plantas y otros elementos naturales relacionados con ellas ha permitido generar actividades que han favorecido su desarrollo y el de las comunidades. Por ejemplo, la agricultura, que ayuda a conocer y mejorar las condiciones de desarrollo de las plantas cultivadas. Además, se perfeccionaron las plantas a cultivar, seleccionando variedades superiores y de mejor calidad. Asimismo, se buscaron especies más resistentes a las plagas o adaptadas a diferentes climas. Sin embargo, una situación totalmente opuesta y grave es la rápida y completa destrucción de los bosques. Cada año, alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques son eliminados, y los seres humanos somos quienes generamos esta aterradora pérdida. Las causas principales son demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado y así abastecer a una población siempre creciente, reemplazando el suelo agotado por su utilización intensiva, talando y quemando bosques centenarios. Demanda de madera para uso industrial y de leña para combustible. Humos de algunas fábricas que ensucian la atmósfera y contaminan las lluvias, dañando la vegetación. Como vemos, estas son algunas de las actividades, entre tantas otras más, que realizan las personas sobre los elementos naturales como las plantas y podrían estar favoreciendo o perjudicando la relación de armonía con la naturaleza. Entonces se debe evitar toda situación que ponga en riesgo la buena relación entre el hombre y el ambiente. Muy bien, niños, si es necesario, vuelvan a leer otra vez la ficha para que la comprendan mejor. Ahora, con la ayuda de la información leída, van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios nos proporcionan las plantas y los bosques? Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Está en el primer y segundo párrafo, ¿no? Nos proporciona alimentos, medicinas, madera, combustible, fibras, oxígeno que respiramos y contribuyen en la estabilidad del clima. Y los bosques nos proporcionan madera, frutos, resina, corcho, carbón, leña, medicina y pastos, y evita los deslizamientos y los huaicos. La otra pregunta dice, ¿qué actividad ha creado el hombre respecto a las plantas y otros elementos naturales para favorecer su desarrollo y el de sus comunidades? ¿Recuerdan? Así es, la agricultura, que ayudó a conocer y mejorar las condiciones de desarrollo de las plantas cultivadas. También se perfeccionaron las plantas a cultivar buscando especies más resistentes a las plagas y a los climas diversos. ¿Y qué situación pone en riesgo la relación entre las plantas, los bosques y el hombre?
¿Por qué? Eso está al final, ¿lo recuerdan? ¿Cuáles son esas situaciones? La demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado, la demanda de madera para uso industrial y leña para combustible, y los humos de la fábrica que ensucian la atmósfera y contaminan las lluvias, dañando de esta manera la vegetación. Luego vas a convocar a tu familia para realizar las siguientes tareas. Primero, les vas a comentar lo que aprendiste en la actividad de hoy. Les puedes explicar con tus propias palabras algunas ideas para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios nos proporcionan las plantas y los bosques? ¿Qué acciones ponen en riesgo la relación de armonía entre las plantas, los bosques y el hombre? Luego vas a conversar sobre qué otras acciones que las personas realizan en su comunidad pueden poner en riesgo la buena relación entre ellas y las plantas y los bosques. Y lo vas a escribir en tu cuaderno. Después van a elaborar un croquis de su barrio o de su comunidad, identificando si existen diversos espacios para las plantas y los bosques. Además, pueden ubicar otros elementos naturales y sociales que conozcan o identifiquen. Observen, mire, acá les estamos proporcionando un ejemplo de un croquis, es decir, un dibujo donde vas a plasmar de manera simplificada tu comunidad, donde indique los espacios que existen para las plantas y los bosques. Muy bien, felicitaciones. Ahora ya sabes que las plantas y los bosques son elementos naturales que las personas debemos cuidar para obtener grandes beneficios. Te animamos a seguir conociendo sobre ellas. En las próximas actividades leerás información sobre algunas variedades de planta e investigarás sobre cómo se alimentan y por qué son importantes en el ecosistema a fin de promover su cuidado y protección para finalmente escribir una infografía sobre ellas. Ahora van a reflexionar sobre sus aprendizajes. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a evaluar su desempeño durante el desarrollo de la presente actividad. Para ello vas a completar la siguiente tabla. Aquí observas, están los criterios con los que vas a evaluar tus aprendizajes. ¿Cuáles son esos criterios? Señalé y describí los elementos naturales de mi comunidad. Si tú lo has logrado, entonces marcarás en este recuadro. De lo contrario, marcarás donde dice necesito ayuda. Mencioné los beneficios que nos brindan las plantas y los bosques como elementos naturales para la vida del hombre y la comunidad. Expliqué cómo la relación entre las plantas y algunas actividades de las personas pueden perjudicar el espacio y el ambiente donde viven. Conversé con mi familia sobre las acciones que pueden perjudicar la buena relación entre el hombre, las plantas y los bosques. Muy bien, si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en alguno de los criterios, vas a dialogar con un familiar para saber qué puedes hacer para lograrlo. Luego vas a escribir o vas a hacer un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar la actividad del día de hoy. Recuerda, debes guardar tus anotaciones en tu portafolio. Te van a ser de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muy bien, niños, ya tenemos todas las indicaciones respectivas para desarrollar las actividades del día de hoy. No olvides que debes de enviar tus evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.